gracias, Señor, porque la batalla no es nuestra. La batalla es tuya y tú ya la has ganado. La palabra del Señor nos dice que en una ocasión los padres estaban muy emocionados, estaban muy llenos de emoción, que querían que Jesús toque a cada uno de sus niños y ellos abrían paso entre medio de la multitud tan solamente para que el Señor Jesús ore por ellos, ponga sus manos y ore por ellos. Estamos adquiriendo el hábito de orar por nuestras generaciones antes de que vayan a las clases y ahora en el lugar allí donde usted está. Si su hijo no está aquí, no importa. Ore por ese hijo. Si su hijo de pronto está, usted dice, descarriado, por favor, vamos a orar por él. Pero si su hijo está aquí, de igual manera, vamos a orar por él y luego de aquello van a ir a las clases. Padre, gracias te damos en esta mañana. Sabemos, Padre amado, que a nuestros niños, Señor, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes les pertenece el reino de los cielos. Y Padre amado, como iglesia, como padres, Señor, como pastores, como siervos, queremos, Señor amado, cumplir tu palabra y dejar que aquellos niños vayan a ti, Señor, y no ser impedimento de ellos. Padre, por el poder de tu nombre, rogamos que tu palabra, Señor, sea el norte de ellos. Clamamos, Señor, que tu palabra sea la roca firme para sus vidas. Clamamos, Señor amado, para que ellos jamás se aparten de ti. Clamamos, Padre amado, que nuestros hijos se conviertan en aquella generación que trae, Señor, el reino de los cielos aquí a Ecuador. Que ellos sean ese Elías, Padre, que proclama tu nombre y abre las puertas de los cielos y fuego desciende. Que nuestros hijos sean esa generación que clama, esa generación que hace milagros, esa generación que vence al maligno, esa generación fuerte. Los bendecimos, Señor, en esta mañana. Que tu palabra llegue a sus corazones. Clamamos por ese hijo, Señor, que está distante. Oh, Señor, acércalo a ti. Oh, Padre amado, acércalo a ti. Clamamos, Señor, por el poder de tu nombre. Envía ayuda desde Sión. Levanta maestros, Señor, de en medio nuestro. Levanta, Señor, maestros, más maestros, Señor, para que enseñen tu palabra. Bendecimos a los maestros, Señor, que tenemos. Úsalos para la gloria de tu nombre. Úsalos en esta mañana, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, acompáñenme. Vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a abrirla en Lucas capítulo 21 y allí vamos a tener abierta la palabra del Señor. En esta mañana compartiremos el tema caminando hacia el propósito. Caminando hacia el propósito. Ese es el tema que vamos a compartir en esta mañana. ¿Saben, mis hermanos? En este caminar que nosotros tenemos, vamos a encontrarnos muchas circunstancias, muchas dificultades. Pero el Señor nos ha dicho que debemos de estar quietos y tranquilos, porque Él ha vencido, En algunas ocasiones nuestra vida puede tornarse como aquel mar embravecido. Aquel mar, hermanos, que se levantan vientos, se levantan olas enormes. Y cuando uno camina en la superficie, hermanos, cualquier ola a uno lo arrastra. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo fui la primera vez a la playa, recuerdo que fui allá a Playas de Villamil. A Playas de Villamil. De mi tierra, mis hermanos, hay la costumbre de hacer esos tours en estas épocas, en épocas de playas. Y yo recuerdo que uno para llegar a la playa tenía que levantarse, hermanos, 2 de la mañana. La emoción de ir a la playa, hermanos, era enorme, que cuando uno es pequeño, uno no duerme, hermanos, porque uno espera a qué hora es la hora y la hora se hace eterna. Yo recuerdo que esa vez que iba por primera vez a la playa, me levantaba a cada rato y solamente había pasado media hora, 1 hora. Esa noche se hizo eterna. Hermanos, se iba uno temprano
para llegar a la playa a 7 de la mañana, lo más temprano posible, y sacarle, como dicen los muchachos, pero el jugo a todo ese día para estar en la playa. La primera vez que iba a la playa, hermanos, playa de Villamil, no es como Salinas. Salinas es, como dicen los chicos, fresco, unas olitas pequeñitas, pero playa de Villamil tienen unas olas un poco más fuertes. Así es que, hermanos, yo me meto a la playa, me meto al mar, hermanos, y ¿saben lo que pasó? Vino una ola enorme, vino sobre mí, hermanos, y por poco y me arrastra como al faro, hermanos. Eso pasó. Cuando uno camina en la superficie, cualquier ola a uno lo hace pedazos. Pero lo interesante es que cuando hay tormentas en la superficie, hay esas olas enormes, todo está pues caldeado, todo está pues en desorden. Pero cuando uno camina o cuando uno va más profundo, en la profundidad del mar, solamente hay calma y hay tranquilidad. Lo que sucede es que muchos de nosotros solamente caminamos en la superficie. Y por tal razón siempre andamos en derrota, siempre andamos con una actitud de derrota, aun cuando el Señor nos dice que somos victoriosos. Caminamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Caminamos sobre las aguas, sí, pero en algunas ocasiones debemos de ir a la profundidad de las aguas, porque solamente allí hay calma. Y solamente allí todo es tranquilo. Realmente es inestable. Nosotros necesitamos tres cosas en este camino hacia nuestro propósito. En primer lugar, hermanos, necesitamos sabiduría. Necesitamos palabra y sabiduría. Lo primero que nosotros requerimos en este camino hacia el propósito, en esto que nos vamos a sumergir cada vez más y más, necesitamos palabra y necesitamos sabiduría. El Señor viene y dice en Lucas 21, 14 y 15, pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano. Me encanta esto. Tengamos en cuenta que no hay que preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia, dice la Nueva Versión Internacional. Pero hermanos, la Reina Valera dice, yo les daré palabra. Me encanta lo que dice allí la Reina Valera. Les daré palabra, dice, les daré tal elocuencia y sabiduría para responder, que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Necesitamos tener palabra y necesitamos tener sabiduría. Tienes que darte cuenta que en este mundo siempre van a haber personas que van a querer hacerte caer. Van a haber circunstancias y van a haber situaciones que van a querer alejarte del propósito. Y aquí quiero comentarte y llevarte a que meditemos en lo que le aconteció a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En algunas ocasiones van a venir ciertas preguntas que tú tienes que saber cómo responder. Y a veces la mejor respuesta, hermanos, es no responder. Van a haber situaciones en que vas a ser tentado a responder y la respuesta va a ser no responder. Recuerda esto. Al Señor Jesús vienen y le preguntan y le dicen, discúlpame, ¿quién te dio la autoridad para hacer esto? Miren ustedes. Saben que la respuesta es fácil. Jesús podría haber dicho, el gran yo soy me envía. Pero saben que Jesús viene aquí y les hace la siguiente reflexión. Les dice, yo también les voy a hacer una pregunta. Y hacia donde los lleva es hacia esto. El Evangelio de Juan, ¿es del cielo o es de la tierra? Ellos entraron en tal conflicto que luego vienen y le responden a Jesús y le dicen, no sabemos. Entonces el Señor les dice, pues yo tampoco les voy a responder. Pero a nosotros nos encanta responder a todo, ¿verdad?
Aún ni siquiera el otro termina la pregunta y ya nosotros ya tenemos la respuesta. Y cuando nosotros hacemos eso, hermanos, dejamos de caminar hacia la profundidad, perdemos el propósito de nuestra vida. A veces nosotros ni siquiera dejamos que el otro diga algo y nosotros ya tenemos la respuesta. No somos buenos para escuchar, pero somos pésimos para responder todavía. Hermanos, necesitamos palabra y necesitamos sabiduría. Miren otro ejemplo en cuanto a esto. Cuando el Señor viene aquí y le hacen una pregunta porque quieren hacerle que Jesús pelee una batalla equivocada. Quieren confrontar a Jesús ahora con algo que el Señor no lo ha llamado. Vienen y le dicen al Señor: maestro, sabemos que tú eres un hombre espectacular, pero tenemos que hacerte una pregunta, maestro. ¿Es lícito dar los impuestos al César? ¿Es lícito hacer aquello? Hermanos, qué pregunta, ¿verdad? Y era una pregunta que tenía una lógica, y la lógica era que Jesús diga: no hay que darle impuesto al César. Como si acá nos vengan y nos pregunten y nos digan: pastor, si suben al 15% al IVA, ¿será que nosotros debemos de pagar el 15% si estamos bien acostumbrados a simplemente al 12%, pastor? Pastor, ¿será que de pronto debemos de hacer esto o lo otro con la economía? Me encanta la respuesta de Jesús. Qué sabiduría, qué palabra. No es que Él se levantó ese día sabiendo las cosas. Él estaba en comunión con el Padre y por eso respondía. Y Él viene y les dice: preséntenme una moneda. Y de una manera interesante le dicen: a ver, ¿cuál es la imagen que está aquí? Y todos en coro repiten: el César. Entonces Jesús dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero para tener, hermanos, esa palabra y para tener esa sabiduría, hermanos, nosotros debemos de estar en constante contacto con la palabra del Señor. Cuando hay una persona que no está en contacto con la palabra de Dios, responde cualquier cosa. Dice cualquier cosa, hermanos. Como no tiene palabra, entonces dice lo primero que se le sale decir, nada más, y dice confusión. Pero cuando hay palabra en el corazón, tú siempre vas a ser un profeta en medio de tu familia. Siempre vas a ser un profeta en medio de tu trabajo. Y siempre vas a decir: la palabra del Señor dice esto. Viene a mí el texto de la palabra que dice aquello. Viene a mí la palabra que dice así, y comienzas a obrar en el espíritu y no en la carne. Necesitas palabra y necesitas sabiduría. Pero también en este camino hacia el propósito es necesario que tengamos un elemento más, y ese elemento, hermanos, tiene que ver con la humildad para retomar el viaje. En este viaje hacia el propósito vas a encontrar estas situaciones que van a probar tu corazón, pero también van a haber situaciones en las que vas a sentirte tentado a quedarte, a esperar, a quedarte quieto, y debes de tener la humildad para retomar el viaje. Y aquí, hermanos, permítanme hablarles acerca de un hombre. Ese hombre es llamado Jacob. En Génesis 31:3, el Señor le dice a Jacob: entonces el Señor dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Les hago una pregunta, hermanos. ¿La directriz es clara? ¿La orden es clara? ¿A dónde tenía que ir Jacob? Muy bien. Tenía que ir a la tierra de sus padres. Pero saben que cuando Jacob se encuentra con Esaú, ya lo leímos, hermanos, en nuestras casas. Cuando Jacob se encuentra con Esaú, Esaú le dice: hermano, te acompaño,
vamos hasta Seir, era una ciudad. ¿Y sabe lo que hace Jacob? Jacob le dice, no, hermano mío, ¿sabes qué? Mira, yo tengo niños pequeños y las ovejas están recién pariditas. Adelántate tú y yo voy a ir al ritmo de los niños y al ritmo de las ovejitas para que no mueran. Pero saben que en lugar de ir a Seir, Jacob va a un lugar que se llama Sucot, que significa enramada. Sucot. Él hace allí enramadas y él se queda, él no va a Seir. Y no solo eso, sino que más adelante va a una ciudad, a la ciudad de Siquén. Y les leo la palabra del Señor. Génesis 33, 18 al 19, la palabra del Señor dice, cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, en Canaán, y acampó frente a ella. Luego, por 100 piezas de plata, les compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquén, y allí instaló su tienda de campaña. No fue a la tierra de sus padres. Él tenía que ir, hermanos, allá cerca de Hebrón, donde vivió Abraham y donde vivía Isaac. Mas sin embargo, él no terminó su viaje y él se quedó aquí a tal punto que compró, digámoslo de esta manera, una finquita. La compró y se quedó allí, pero el Señor le había dicho, tienes que regresar, tienes que ir a tu tierra, tienes que ir allá. Hermanos, cuando hay un hombre que retrasa el viaje, entonces el Señor levanta las olas. Cuando hay un hombre que retrasa el llamado, entonces el Señor simplemente comienza a dar orden. Allí aconteció algo que nunca tenía que haber sucedido. Cuando este hombre vivió allí cerca de esta ciudad, Siquem, y él compró allí una tierra, de pronto el hijo del rey de esa comunidad, viene y toma a su hija. La rapta a la única hija que tiene Jacob, que había nacido de Lea. Este hombre la toma para sí. Hermanos, y eso fue una circunstancia y una situación horrible. Eso no tenía que haber sucedido, pero sin embargo Jacob retrasó el viaje. Hay muchas cosas en nuestra vida que no tienen que pasar, pero por cuanto retrasamos el viaje, hermanos, nos quedamos allí y no avanzamos, entonces las olas empiezan a surgir, las olas empiezan a surgir. Esta chica fue violada. Y usted podría decir, ¿y dónde está Dios? No, Dios estuvo en la orden. La orden de Dios fue regresa, no te quedes en la mitad del camino. Tienes que seguir, tienes que continuar, tienes que avanzar. Mas sin embargo, cuando no hay obediencia, no hay la humildad para retomar el viaje, hermanos, entonces acontecen estas cosas para que nosotros regresemos al Señor. Hermanos, y la cuestión no queda solamente allí. Oiga, esta hija se llamaba Dina. Esta chica tenía unos hermanos. Oiga, hermanos. Y estos hermanos eran 6 varones. Hermanos, y estos hombres eran de armas tomar. 2 de ellos, el uno de ellos Leví y el otro creo que era Simeón. Hermanos, estos 2 muchachos vienen, se levantan y con artimañas y con tretas engañan a todos los varones de esa ciudad, de ese pueblo. Hacen que se circunciden. Cuando estos hombres estaban pasando la convalecencia de esto, estos hombres agarran sus espadas, se levantan, hermanos, y ¿saben lo que hacen? Matan a todos los varones de ese pueblo. Muerte. 2 acontecimientos que no
tenían que suceder porque Dios le había dicho: tienes que regresar y tienes que ir a tu tierra. No retrases el viaje. Si estás aquí en esta mañana y Dios ha puesto palabra en tu corazón, ten la humildad de levantarte y ten la humildad de regresar al propósito de Dios. Tienes que regresar, porque posiblemente aquellos acontecimientos que están pasando son la voz de Dios que te grita y que te dice: regresa, regresa. Esto no tenía por qué acontecer. Cuando Jacob reacciona, entonces el Señor nuevamente lo afirma. Entonces el Señor nuevamente le dice: ahora sí, Jacob, por favor, levántate y regresa. ¿Y saben a dónde le dice? Ve a Betel. Regresa a Betel. ¿Y saben lo que significa Betel? Betel significa casa de Dios. Regresa al lugar donde yo te me presenté y tú levantaste una piedra, dice la NBI, una estela, y le pusiste aceite. Regresa allí. Hermanos, pero a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Porque después que acontece esto y Dios nuevamente lo afirma y lo dice: regresa, entonces ahora este hombre toma decisiones inteligentes. Si te detuviste, ahora ten la humildad de tomar decisiones inteligentes. La primera decisión inteligente que este hombre tiene es que le dice a todos sus empleados, a todos sus siervos, viene y les dice: regresemos a la casa de Dios. Quiten todos los ídolos que ustedes adoran. Les dice: limpien sus vestiduras, limpien sus cuerpos. Hermanos, cuando tú no limpias las vestiduras, ese puede ser el retraso de la bendición. Y son cosas pequeñas, son ídolos pequeños. Ahora el Señor lo llama y el Señor viene, lo lleva a Jacob ahora a confrontar a todo su equipo, a todos sus siervos, y les dice: tienen que quitar los ídolos, porque vamos a ir a la casa de Dios. Tienes que limpiar tu cuerpo. Y lo tercero es: tienes que limpiar tus vestidos, tienes que cambiar de vestidura. Qué hermoso, hermanos. No retrasemos el viaje, no retrasemos el viaje. Pero sabes que en este viaje le pasaron cosas impresionantes a Jacob. Como cuando tú quieres hacer las cosas bien y en lugar de que las cosas vayan bien, las cosas se convierten cuesta arriba. Ahora él retoma el viaje y ¿sabes lo primero que él hace? Experimenta la muerte de la nodriza de su madre, Rebeca. En pleno viaje muere esta mujer. No solo eso, en pleno viaje después muere el amor de su vida. Muere Raquel. Y muere Raquel de una manera, hermanos, que realmente no tengo explicación. Muere dando vida. Porque el embarazo que ella tenía, el alumbramiento que ella tenía, se convirtió en un alumbramiento de alto riesgo. Y esta mujer, mientras estaba allí dando a luz, se complicó y Raquel muere dando a luz a su último hijo. Esta mujer con el último aliento le pone por nombre a este hijo, si estoy en lo correcto, le pone por nombre Benoni, que significa el hijo de mi aflicción, el hijo de mi angustia. Pero viene Jacob y le cambia de nombre y le pone por nombre Benjamín. Un nombre que es bendición, no angustia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que posiblemente Dios está hablando a tu corazón y vas a tener la humildad para retomar el viaje, pero tienes que saber que en las dificultades que enfrentes, ahora el Señor
te va a fortalecer, el Señor te va a levantar. No significa que va a ser sencillo, no significa que va a ser fácil, pero el Señor dice, yo voy a estar contigo. Así es que Jacob regresó al lugar donde él tenía que estar. La palabra del Señor dice que Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Manré, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Ten la humildad para regresar. Posiblemente aquellas cosas que están pasando en tu vida es un llamado del Señor para decirte, te has quedado quieto, te has quedado allí parado cuando tienes que empezar y retomar nuevamente el viaje. Ten la humildad, ten el carácter, ten la valentía de decir, Señor, voy a regresar a ti. Pero déjame decirte que también necesitas fortaleza para resistir. Cuando uno quiere ir al propósito, cuando uno va de camino del propósito, uno requiere fortaleza, hermano. Y aquí les quiero contar la historia, la última historia. Y es una hermosa historia, es la historia de José. Era un muchacho de 17 años, chicos. Era un jovencito. Ay, pero él tenía grandes sueños, pero no eran de él, le pertenecían a Jehová. Él en una ocasión tuvo un sueño que estaba de una manera impresionante. Miren cómo el Señor une todo. El sueño de él era que estaba en el campo con sus hermanos y estaban segando, hermanos, estaban cosechando, y ellos tenían manojos, no sé si de trigo, la palabra del Señor no dice de qué era, pero ellos tenían allí sus manojos. Y dice que de pronto el manojo de José se elevó más grande, y los manojos, los montones de sus hermanos venían y se inclinaban delante de él. Qué sueño de un muchacho de 17 años, ¿verdad? Oiga, cuando uno a veces encuentra a un muchacho allí, uno le dice, bueno, sigue soñando. Sigue soñando. Sí, claro que lo vas a lograr. No sabes lo que quieres. Bueno, este sueño era del Señor. Pero cuando tú tienes un sueño, déjame decirte que lo que el Señor hace es de que Él te muestre el futuro. Lo hermoso de esto es de que viene el Señor, te toma, te lleva al futuro, te muestra lo que va a pasar, y ese futuro es hermoso y maravilloso. Después que te muestra el futuro, Él nuevamente te regresa a tu realidad y Él te dice, yo te acompaño. Porque Él sabe que en el trayecto van a haber dificultades. Entonces el Señor sabe que para llegar a ese futuro necesitas ser perfeccionado. Porque eres un metal precioso. Lo precioso se prueba. Hermanos, lo precioso se prueba. La bambalina, hermanos, eso no se prueba. Pero lo precioso como el oro se prueba en el fuego. Los diamantes, para hacerlos, hermanos, vienen y se forman en la presión, en lo profundo de la tierra, y se demora años para aquello. Tú eres un diamante, eres un metal precioso. El Señor te ha dicho en lo que te vas a convertir, y el Señor ha regresado contigo y te dice, yo voy a ir contigo. Y entonces empieza la escuela. La primera escuela, el odio de sus hermanos. ¿Tú quieres ser amado? Te tengo una noticia. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz. Yo he venido a tomar y a poner en contra al esposo contra la esposa, al padre contra el hijo, híjole, a la nuera contra la suegra. Y no es que vas a pelear, lo que pasa es de que tú eres diferente. Ayer yo les decía a los hermanos, ayer tuvimos nuestro amanecer con Dios, y en ese amanecer con Dios hablábamos de la santidad, y les decía a los hermanos, ¿qué significa ser santo? Y los hermanos me decían, pastor, ser santo es no pecar, y yo les decía, sí, tienes toda la razón. Ser santo significa no pecar, pero déjame decirte que santidad también significa ser exclusivo. Santidad significa ser exclusivo. Santidad significa ser alguien fuera de lo común. Tú y yo no somos comunes. Y cuando uno no es común al resto del mundo, el mundo nos odia.
pero cuando nosotros somos como el mundo nos ama. Necesitas la fortaleza para poder seguir, la fortaleza para seguir, para vencer. Y el Señor te dice: yo estoy contigo. Empieza entonces la escuela del odio. La segunda escuela, la escuela de la servidumbre. Es vendido como esclavo. Es vendido como esclavo. Pero pastor, ¿qué le pasa? Si yo soy doctor, soy ingeniero, soy abogado, ¿qué pasa? Mi título es de la San Pancho, dicen los muchachos. O ya, rebajémosle un poquito. ¿Qué pasa, pastor? La UDLA, pues. Ah, no, la internacional. Mi maestría, Harvard. Déjame decirte que para el Señor aquello es nada. Para alcanzar tu propósito tienes que pasar por la escuela de la servidumbre. José podría decir: pero hello, yo voy a ser alguien grande. ¿Cómo es posible que me hagan esto? Si ahí me salió lo de joven. Ayer estaba aquí, hermanos, intentando con el bajo. Ahí está, se me ríen los músicos, porque ayer en la tarde con mi esposa pasamos aquí toda la tarde con los muchachos viendo el ensayo. Hermanos, es necesario ir a la escuela de la servidumbre. Ay, después, otra vez era necesario pasar por una escuela más. La escuela de la cárcel. Sé que a ustedes y a mí no nos guste que hablen mal de nosotros. Bueno, a mí de manera particular no me gusta. De pronto a usted sí le gusta, y gloria a Dios por aquello. Pero a veces inclusive aquello, eso es necesario. Eso es necesario. Porque entonces, cuando hablan mal de ti, Dios empieza a hablar bien de ti. Y Dios comenzó a hablar bien de José. Cuando estaba allí en la cárcel, oiga, ahora este hombre es pues el caporal de la cárcel. Ahora es el hombre que pone todo como debe de ser. Hasta que llegó un día, hermanos, en que su sueño se cumplió. Y la palabra del Señor dice que José, dice en Génesis 45, del 7 al 8, por eso Dios me envió delante de ustedes, dice José, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios, no fueron ustedes. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Y era José diciendo: yo tengo las marcas de la escuela de Dios, por tal razón estoy aquí. Y todo lo que José hacía prosperaba. Necesitas la fortaleza para resistir. Y yo sé que el Señor sí la da. Así es que yo ya sé cómo vas a terminar. Me encanta decirle esto a los chicos cuando tengo la oportunidad. Esos muchachos que siempre andan: pastor, pero ¿cómo va a ser? Recién empiezo la universidad, pero son tantos años, recién empiezo la maestría, no duermo y esto, lo demás. Y yo les digo: yo ya sé cómo va a terminar todo. Si tú le eres fiel a Dios, yo sé que vas a terminar en victoria y todo te será favorable. Por favor, no dejes tu propósito. Por favor, no dejes tu propósito. No dejes de caminar. Camina hacia el propósito de Dios. No te quedes allí. Avanza, 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 porque ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. Y esa recompensa viene de lo alto. Volverás a sonreír, volverás a gozarte, porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. La palabra del Señor dice en el Salmo 27, este salmo es con el que vamos a cerrar nuestro tiempo de culto. Dice la palabra del Señor así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes,
Cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Que esa palabra nos sostenga. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levanten guerras, estaré confiado, porque el Señor está con cada uno de nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Confesamos, tú eres nuestra luz y tú eres nuestra salvación. Señor, nadie nos podrá amedrentar, porque tú estarás con nosotros y estás con nosotros. Que tu presencia, Señor, vaya, Señor, delante nuestro. Que tu presencia, Señor, esté también detrás nuestro. Señor, que sea como esa columna de nube, Padre, durante el día. Y esa columna de fuego, Padre, durante la noche. Señor, que tu presencia, Señor, sea nuestra victoria. Padre, no temerá nuestro corazón, porque en ti mantenemos firme nuestra confianza. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te alabamos y exaltamos y terminamos este tiempo en adoración y en alabanza a ti, Señor, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y el pueblo del Señor dice amén. Y terminamos alabando al Señor.